Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 1 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído las palabras creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Padre, gracias por tu maravillosa, gloriosa y hermosa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Le vamos a poner un tema: la iglesia triunfante en medio de la persecución. ¿Qué le causó problema a los discípulos? ¿Por qué lo encarcelaron? ¿Por qué lo encerraron? ¿Por qué lo persiguieron? Porque el mensaje que predicaban era que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. La resurrección de Cristo. Y ese mensaje llegó al pueblo, impactó al pueblo, le echaron mano, lo pusieron preso, pero habían recibido al Señor unas 5,000 personas. Ya el mensaje estaba predicado y lo habían absorbido. ¿Por qué le molestó mucho el mensaje de la resurrección de Cristo? ¿Por qué el pueblo recibió ese mensaje con tanto amor? Porque la resurrección de Cristo es un mensaje de esperanza. Y la resurrección de Cristo señala que todos los muertos van a ser resucitados. Ahora, estos hombres, nadie detenía su mensaje, ni la cárcel, ni la persecución. Ellos seguían adelante. Y aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolo en medio, o sea, ya lo llevan a juicio, ya no es interrogándolo, ya es un juicio. Poniéndolo en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre haber hecho vosotros esto? Ahora, ¿qué era lo que el pueblo había visto? Que un paralítico de 40 años estaba en la puerta del templo, todo el mundo lo veía, y ahora se levantó. Y ellos le hicieron esta pregunta: ¿con qué potestad? ¿O en qué nombre? Pero el propio Pedro y Pablo acababan de decir que no fue Pedro que lo levantó, que no fue Juan que lo levantó. Claro que fue Pedro y Juan que le tomaron de las manos al paralítico y le dijeron, él estaba esperando dinero, como la mayoría de los seres humanos que piensan que el problema de la humanidad es físico, no es espiritual. Ellos le dijeron: no tenemos lo que tú pides, ni oro ni plata, pero tenemos algo mejor para darte. Lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesucristo.
Y el paralítico se levantó. Y dice la Biblia que ese paralítico recorrió el templo, anduvo todo el templo, saltando. Y todos lo conocían, pero estaba en el templo saltando. Y los guardias del templo estaban ahí. Y los religiosos estaban ahí. Y el pueblo estaba ahí. Y lo estaban viendo. Saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. Era prohibido. Personas con discapacidad no podían entrar al templo. Andando, saltando, alabando a Dios. Así andaba ese paralítico. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, andar y alabar. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Le reconocían, era ese, sí, pero anda caminando ahora. Y ahora le sigue a ellos. O sea, no fue que Dios le liberó y se fue hacia su casa, no, le siguió. Y se llenaron de asombro y espanto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya le ha dicho a su pueblo que cuando se vean en cierto aprieto, no se preocupen por las palabras que van a hablar. Él va a estar ahí presente, el Espíritu Santo, y le va a dar palabra. Pero aparte de eso, el que era cojo estaba ahí. Y todos lo estaban mirando. Le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. O sea, le estaban juzgando por el beneficio que le habían hecho a un hombre enfermo. Y de qué manera este haya sido sanado. O sea, ese lo está interrogando. Querían saber de qué manera había sido sanado. Sea este notorio, sea esto, que se sepa. A todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que ustedes crucificaron, el que ustedes rechazaron, en el nombre de Él, y los beneficios que esta iglesia ha recibido, no lo ha recibido por Ramón, ni por nadie aquí adentro. Lo ha recibido precisamente en ese nombre, que está vivo en nuestra presencia. Muestra de que está vivo en nuestra presencia. A quien vosotros crucificasteis. Oiga, qué acusación. Ellos son los que están acusando a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan son los que lo están acusando a ellos. Ustedes lo crucificaron. Pero Él está vivo en nuestra presencia. No está muerto. Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Y por este nombre está en vuestra presencia sano. O sea, este hombre está en nuestra presencia hoy. Mírenlo ahí, sano. Ustedes lo conocen y lo están viendo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ustedes lo han rechazado. La cabeza ustedes han rechazado. Quieren hacer la cosa como a ustedes les parece. Y ahí es muy famoso este verso. Le dice: y en ningún otro hay salvación,
Oiga, no hay otro, en ningún otro. Llámese Pedro, que está hablando. Llámese Juan. Se puede llamar como se llame. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. ¿A quién tú vas a clamar? ¿A Pedro? ¿A Juan? ¿A Ramón? Bueno, yo recuerdo una oportunidad de una joven que estaba muy grave y me dijo, ayúdame a mí. Le dije, no, yo no soy el que te va a ayudar. El que te va a ayudar se llama Jesucristo. Oh, pero ¿a quién? A mí. No, yo no. Ramón, a mí que te ayude. Pues yo he necesitado ayuda de Él, Señor, del que yo te voy a hablar, de Jesucristo. Y Él me ha ayudado, te tengo que llevar a Él. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Vamos a consultar. Vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, dime, ¿dónde yo puedo encontrar la salvación? Te va a apuntar y a señalar a Jesucristo. Así Pedro y Juan lo están señalando ¿a quién? ¿A quién? A Él. Si ustedes consultaran a María, María le va a decir, hagan como Él dice. Lo que Él dice. Ella lo va a enviar a Él. ¿Sabe que María es una mujer muy honesta? La que viene a nosotros en la página de la Biblia. Tan honesta que dice así. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, está diciendo quién la salvó. Y está dando el nombre. Jesucristo. Jesucristo no es el que nace en el vientre de María. Jesucristo es antes de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Pero para venir como hombre tuvo que venir en ese vientre. Pero ella es una mujer muy honesta. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que eran hombres sin letra, que no habían estudiado con ellos, así mismo lo acusaron a Jesucristo del burgo, porque no había estudiado con ellos. Y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, lo propio que le están interrogando, reconocían que no, han estado con Jesús, porque no tienen letra. Oye, ¿con qué denuedo están hablando? Y viendo al hombre que había sido sanado, o sea, viéndolo a él también, porque él no le dio la espalda. Él no le dio la espalda, él siguió con ellos. Entonces los que lo están juzgando miraban al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. O sea, junto a ellos, ¿qué podían hacer? ¿No es impresionante eso? ¿No es impactante eso? No podían decir nada en contra. ¿Qué iban a decir en contra? Nada. No podían decir nada. ¿Y por qué no podían decir nada? Lo estaban viendo a él. Dice, ¿qué vamos a decir? Porque nosotros conocemos a este hombre. Lo conocemos. Lo que ellos dicen. ¿Qué podemos decir? Nada. Ya tenían que oírlo a ellos. Es así. Estos caminos son maravillosos.
¿Cuántos sabían que los que rechazan a Jesucristo, que los que han rechazado a Jesucristo, están crucificando a Cristo? ¿No lo sabían? ¿No sabían que los que rechazan a Cristo están crucificando a Cristo? Vamos a oír lo que dice la palabra. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste, negándole. Cuando usted niega a Cristo, lo está crucificando. Eso es lo que están diciendo aquí. Negándole delante de Pilato. Y cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, el pueblo dijo: crucifícale. Mas vosotros negaron al santo, negaste al santo, rechazaron al santo y al justo, y pidieron que se lo diesen un homicida, a Barrabás. Y mataron al autor de la vida. Pero él había dicho que él era la vida, y que a él nadie le quitaba la vida. Él había dicho que él entregaba la vida, que él daba su vida por su pueblo, la entregaba y la volvía a tomar. Y se presentó en este mundo diciendo que él era y es la vida. Donde impera la muerte, decir que usted es la vida. Vamos a poner un ejemplo. Es como, por ejemplo, yo decir: yo soy la vida. No, yo voy a morir. Físicamente voy a morir, tarde o temprano. Pero él decía: yo soy la vida, y yo soy la resurrección y la vida. Donde impera la muerte, nada más Cristo Jesús, Señor nuestro. Es maravilloso. Ahora él tenía que probar con su propia muerte que él era la resurrección. ¿Y por qué murió? No solamente murió por ti, para probar que él era la vida. Él había dicho que era la vida. Y murió. Y resucitó. Y está vivo en nuestra presencia. Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, el cual nosotros somos testigos, y nosotros también. Ellos dicen que son testigos y nosotros también. Y por fe en ese nombre, ese que ustedes están viendo, ese que ustedes están mirando, viendo, por fe en él, Dios ha confirmado su nombre. Por fe en Jesucristo, ustedes lo están viendo parado. Y por fe en ese nombre, Dios le ha dado a este hombre, Jesucristo le ha dado a este hombre completa sanidad. No una sanidad momentánea, no, completa. Entonces, este que ustedes ven y conocen, porque ustedes lo conocen, mírenlo ahí, de pie, delante, junto con nosotros. ¿O no lo conocen? Todo el mundo en silencio. No se atrevían a decir nada. Ahora sé que por ignorancia lo haber hecho.
como también nuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido lo que había anunciado antes. Dios ya lo había anunciado y lo ha cumplido. Por eso, en la transfiguración aparecieron Moisés y Elías y Jesucristo. Y esa voz del cielo le dijo: Elías representaba a los profetas y Moisés la ley. Y esa voz del cielo le dijo: aparecieron Elías y Moisés y Moisés. Y esa voz del cielo le dijo: ese es mi Hijo amado, Jesucristo. A Él, solamente a Él hoy. ¿Qué le está diciendo? Ya Moisés venía hablando de que se iba a levantar a alguien mucho más grande que él. Y ese era Jesucristo. Entonces ya no Elías, ya no Moisés, a Él hoy. A Él, a Jesucristo. A mí no me digan lo que quiere decir fulano, no, díganme lo que Jesucristo dice. ¿Qué dice Cristo? A eso yo creo. No hay problema. La Biblia no se, decíamos en la escuela bíblica, que la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia no se interpreta. Decía Lutero: no me digan lo que la Biblia quiere decir. A mí no me interesa que ustedes me digan lo que la Biblia quiere decir. Díganme lo que la Biblia dice. Porque aquí, por ejemplo, está hablando, y está hablando en español. Dios ha cumplido lo que ha prometido por boca de todos sus profetas. Cumplido. Lo resucitó, sí. Que Cristo había de padecer, sí. Y ahí le dice: arrepentíos y convertíos. Pero estos hombres no tienen miedo. ¿Y qué miedo van a tener si Cristo está con ellos? Ahí. Si el Espíritu Santo está con ellos, ahí. ¿Qué miedo van a tener? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Quieres tener a Cristo en tu vida, en tu corazón? Arrepentido. Ahora, y convertido. Ahora, si usted compre con una sola de las dos condiciones, usted no va para ningún lado. Usted se arrepiente. Arrepentirse se arrepiente cualquiera. Ay, pero que tiemble la tierra. Que aparezca un fenómeno raro, extraño, para que usted vea cómo anda la gente. Me arrepiento. ¿Y qué? ¿Y qué? Convertido y arrepentido, y recibiréis. Si no hay conversión y arrepentimiento, usted no va a recibir nada. La mayoría de las personas solo se han arrepentido, pero no se han convertido. Entonces, cuando viene la presencia del Señor, cuando se cumple con esas dos condiciones, no con una, y usted comienza a sentir, por ejemplo, hoy hay personas que van a ahogar su problema en el alcohol, y otros lo van a ahogar en la droga. ¿Pero qué dice la Biblia? Si usted quiere ser feliz, tiene que amar a alguien. Ame a Jesucristo y va a ser feliz. Ámelo. Entonces, son culpables.
son culpables. Y estos hombres predicaban bonitísimo. Y nosotros tenemos que seguirlo, seguir el patrón. Mire cómo era que predicaban: varones hermanos, oí esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Ustedes nunca se han sentado a preguntarse: ¿cuántas señales y prodigios ha hecho Dios entre nosotros? ¿Cuántas? Tengo que contar tus maravillas. Voy a contar lo que usted ha hecho conmigo. Donde quiera que voy, donde quiera que esté. Con maravillas y prodigios, señales que hizo entre vosotros, por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, ustedes lo saben. ¿Quién de ustedes no es un testimonio vivo de lo que Dios, de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho? Todos. Les voy a hablar de algo. Por ejemplo, yo vi una radiografía que le hicieron a Rosana aquí, y tenía un tumor ahí del tamaño de un huevo. Y esto no es una historia fantástica. No, esto es un hecho real. Del tamaño de un huevo. Y ya le estaba deformando esto. Y ya ese hueso estaba carcomiéndose, carcomido. Ya no se podía hacer nada. Aquí no podían hacer nada en el país. Le hablaron de Cuba a ver si podían hacerle un injerto, una cuestión. ¿Qué hizo el Señor? No solamente le llevó el tumor, sino que le creó hueso nuevo. Parece una locura, pero es real. Ahora, ¿dónde está el mal? El mal no está en Dios, el bien está en Dios. Y lo malagradecido que somos. Porque tenemos que estar con Dios, del lado de Dios, y hacerle guerra a todo lo que viene en contra. Son hechos reales, pero la puse como ejemplo, pero todos son un testimonio vivo de la grandeza, del poder de Dios. Entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, fue Dios que en su consejo que determinó eso. ¿Sabe que el amor de Dios fue grande? Dios Padre fue grande. Pero ¿cuántos sabían que el amor del Hijo fue grande? Si grande fue el amor del Padre, grande fue el amor del Hijo. Pero ¿cuántos sabían que rechazar el amor del Hijo es caer bajo la ira de Dios? Bajo la ira de Dios. Dios levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Jesucristo, era imposible que la muerte lo retuviera. Posible. ¿Qué dice David de él? David, hablando de Jesús, dice así: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está a mi diestra, no seré conmovido. Siempre ha sido mi ayuda, siempre ha sido mi sostén. Entonces, llamándole, le intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Aún así, trataron de detener el mensaje, que no hablaran y enseñasen en nombre de Jesús. Pero ahí fue cuando ellos apretaron el mensaje. Entonces Pedro y Juan respondieron: juzgad, son los jueces,
Ustedes son los jueces. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen, ¿es justo? No, no es justo. A Dios primero. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ustedes no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. No pueden callarlo. ¿Cómo van a callarlo? ¿Quién puede callarlo? Entonces ellos le amenazaron y le soltaron, pero bajo amenaza, no hallando ningún modo de castigarle. Pero por causa del pueblo, porque el pueblo estaba ahí y habían visto ese cojo saltar y brincar. Y el pueblo estaba ahí, no se atrevían a hacer nada, absolutamente nada. Porque todos glorificaban a Dios. O sea, el pueblo todos glorificaban a Dios. Todo. Decía, no, ese cojo lo conocemos nosotros, glorificamos a Dios. Siempre lo veíamos allí tendido y ahora anda con ellos. Dios a Cristo le resucitó de los muertos y está en nuestra presencia sano. Está en nuestra presencia sano. Cuando me acuerdo lo que Dios hace cada día por nosotros, cada día, alguien nos llamó en esta semana y nos dijo que estaba vomitando tanto que ya le dolía el cuello. Todo lo que comía para afuera. Y como sabemos que Cristo está vivo en nuestra presencia, entonces se oró al Señor. Se oró al Señor. ¿Y qué pasó? Se glorificó, como siempre. Se glorificó. Mire, Jesucristo fue perseguido. La iglesia primitiva fue perseguida. Y la iglesia de hoy va a ser perseguida. Está siendo perseguida. Hay quienes están esperando la persecución, pero la persecución puede venir en forma de calumnia. No es más efectiva levantar una calumnia que enviárselo para el cielo al Señor. Decía alguien que el demonio hizo una convención y le preguntó a los demonios, ¿tú qué has hecho? No hiciste caer a nadie. Decía alguien, no dije, dijo la Biblia. ¿Y tú qué has hecho? No hiciste caer a nadie, no. ¿Y tú qué hiciste? No, ellos venían en un barco, ahí yo volteé el barco y se ahogaron. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Se lo enviaste aquí? ¿Para el cielo se lo enviaste? No, se puso bravísimo. Se lo envió para el cielo. Jesucristo es bueno. Lo pusieron en libertad. Y cuando lo pusieron en libertad, ¿a dónde fueron? A la iglesia, a lo suyo. La iglesia estaba, ¿dónde? Orando. Y le contaron lo que le hicieron, lo que los principales sacerdotes y lo que Dios hizo. Y le dijo, Él estaba ahí en nuestro lado. Esa palabra que hablé, no fui yo que la hablé, fue el Espíritu Santo que prometió estar con nosotros. Y ayudarnos en nuestras dificultades. Mire, ¿a quién necesitamos nosotros? No necesitamos a nadie. Nosotros lo único que necesitamos es tener el rostro sonriente del Señor. Que Dios esté contento, alegre, feliz con nosotros. Sin importar nada.
Hay religiones que están esperando la persecución. Eso hace tiempo. Cuando alguien lo enfrenta al enemigo con toda su fuerza y le hace daño. Y le hace daño aquí en la tierra. Se levanta contra él. Como no puede enfrentar, dale de frente, porque entonces el Señor está ahí observando todo. Entonces lo que hace es que lo que él sabe hacer. La palabra diablo significa calumniador. Estamos luchando con un calumniador, con un mentiroso, con uno que está derrotado, con alguien que está bajo el dominio y el control ya del Señor. Nosotros no necesitamos controlarlo a Él. Jesucristo tiene la llave hasta de la muerte, el control de la muerte, el dominio de la muerte. Jesucristo es bueno. Y ellos, cuando escucharon eso, los discípulos, la iglesia, dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijo: ¿por qué se amotinan la gente? ¿Sabe que el capítulo 2 dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán contra el ungido, contra Cristo. Ya directo contra Cristo no, pero se levantarán contra su pueblo. Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Así mismo. No solamente se fue al 2 de David, no, el Salmo de David, no. Porque se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sin ellos saberlo, estaban cooperando con Dios. Eso tenía que suceder así. Y le dijeron ahí en oración: Señor, ahora mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo habla en tu palabra. Mira sus amenazas. ¿Qué importa que estuviesen amenazando? Señor, mira, es que el creyente todo se lo lleva a Dios. Mira sus amenazas. Se los lleva a Dios en oración. Y hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Extiende tu mano ahora para que se hagan sanidades, señales y milagros. Prodigios. Mediante el nombre de Jesús. Que Dios de paz les prosiga bendiciendo a todos.